que ha sido una ley modificando algunos de los parámetros del presupuesto. Primero, un dato que es muy importante es que uno de los datos más controversial durante todo el año que ha sido cuál es el monto del déficit para el año 2010. Inicialmente en el presupuesto, en la ley de presupuesto de 2010, al igual que en el compromiso inicial con el fondo, se hablaba de un déficit fiscal de 47.828 millones de pesos, o sea, 47.8 billones de pesos. Este monto se repitió sin cambio en la línea de abajo en el presupuesto modificado, o sea, seguimos con 47.8 billones, aunque la forma de llegar a esta cifra varió en comparación con lo que era el presupuesto, pero ahí debe llamar la atención el hecho de que en la nueva carta con el fondo se está hablando de un presupuesto ya inclusive más ajustado, que esto es una pequeña sorpresa, porque inclusive habíamos barajado hasta la posibilidad de que el fondo tuviese un poquito de flexibilidad, hasta argumentando quizás lo que ha sido la generosidad dominicana hacia con el país vecino de Haití, y que quizás esos 47.8 pudiese llegar quizás a 49 punto algo. Pues todo lo contrario, según la nueva carta con el fondo, asumiendo que este documento va a ser aprobado, lo cual parece ser nuevamente con toda seguridad, vamos a pasar de 47.8 a 44.3, o sea que el fondo estaría solicitando un cumplimiento adicional, una reducción adicional del déficit por el orden de 3.500 millones de pesos. Yo creo que eso es un dato importante porque muestra de que el fondo, tal como se suponía por el atraso que ha tenido el conocimiento de la revisión, de que se había puesto mucho más apretado, y que eso contradice mucho los comentarios que habíamos escuchado de algunos, vamos a llamarlo economistas, de otros bordes, que hablaban de que el fondo había sido muy benévolo, no tanto con la República Dominicana, sino con el gobierno dominicano. Parece que esta cifra está contradiciendo completamente esas afirmaciones, y es importante ver, mira, cuáles son entonces las partidas que se necesita cambiar para poder llegar entonces a un déficit que va a tener que ser más bajo de lo que estaba inicialmente contemplado en el presupuesto. Yo creo que eso es un dato importante. Prométeme que tú harás eso en el próximo segmento, claro, porque ya nos están pidiendo la pausa. Así mismo vamos. Bien, estamos de regreso con la tercera parte de Agenda Económica. En el día de hoy estamos analizando un poquito qué tan diferente o qué tan igual es este nuevo compromiso que se va a asumir esta semana, el día 20, oficialmente por parte de la República Dominicana con el Fondo Monetario Internacional, ver qué tan igual o qué tan diferente es este compromiso del presupuesto modificado que ha sido aprobado como ley hace unas semanas. Como lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, importante anotar que uno de los puntos probablemente más importantes, que es la cuantificación del déficit fiscal autorizado por el Fondo Monetario Internacional, que inicialmente era de 47.8 billones de pesos en el acuerdo y en el presupuesto, tanto original como modificado, se va a tener que reducir ligeramente, pero sí reducir el déficit autorizado, baja entonces de 47.8 a 44.3. ¿Cómo se va a tener que producir ese resultado? Ahí es interesante ver que primero, del lado de los ingresos, el nuevo acuerdo contempla un total de ingresos tributarios por 248.9 billones de pesos, o sea, 5 billones más que lo que hay en el presupuesto reformulado. Ese es un dato interesante, ya que contempla dentro de eso diferencias bastante fuertes. De un lado, se reconoce que no se va a lograr cumplir con el objetivo de impuestos sobre la renta y a la propiedad. Ahí se está autorizando una disminución de 74.4 a 67.6, que es un reconocimiento a los datos que hemos visto durante todo el año y que no es realmente reflejo del desempeño económico de este año, sino del desempeño económico del año pasado, ya que gran parte de lo que se recauda de impuestos sobre la renta este año, en el caso de
el impuesto el impuesto a las sociedades, el impuesto a los dividendos, realmente corresponde a impuestos sobre transacciones que realmente se originaron el año pasado, cuando el año pasado había sido bastante malo para la gran mayoría de las empresas. Entonces ahí hay este reconocimiento de que no se va a poder cumplir, por ende se disminuye el objetivo de recaudación. En cambio, en el caso del ITEVIS, el presupuesto modificado hablaba de 76.8 billones de pesos y ahí se espera recaudar 5 billones adicionales, 81.8 billones de pesos. Eso parece ser un objetivo bastante fuerte, sin duda alguna que algunas de las medidas que hemos visto y otras que quizás vayamos a ver en las próximas semanas van a ser necesarias para alcanzar este objetivo. Del lado del selectivo se esperaba 69.6 billones de pesos, ahora el fondo pide 72.9, y en cuanto al comercio exterior, de 24 billones de pesos que era el presupuesto, se espera 25.8, o sea que se va a tener que recuperar lo que se reconoce que no va a ser recaudado del lado del impuesto sobre la renta, recaudando más del lado del ITEVIS y de los selectivos. En esencia, ese es el compromiso que hay con el fondo para este año 2010, y usted ve que son números que son bastante diferentes a lo que había en el presupuesto modificado. Del lado de los gastos, ahí también hay diferencias muy importantes. La diferencia más sensible es una corrección de lo que nos parecía una incoherencia, mejor dicho, del presupuesto reformulado. Ahí yo me refiero a la partida de gastos de intereses. En el presupuesto original se planteaba gastar de intereses, servicio a la deuda, pago de intereses, tanto interno como externo, 36.4 billones de pesos. Recuerden que durante el primer semestre hubo un sobregiro en esta cuenta de pago de intereses por cerca de 5 billones de pesos. En el presupuesto modificado, lejos de reconocer este sobregiro, se bajó la estimación pensando llegar a apenas, si se puede decir, 30.8 billones de pesos. Ya en la reprovisión con el fondo se contempla que en vez de 30.8, realmente el gasto va a ser 40.2 billones de pesos. Yo creo que eso es una sinceración de lo que pasó durante el primer semestre y también la obligación de que se vaya a cumplir con el compromiso de la capitalización del Banco Central. En este sentido, ya que es una diferencia notoria entre esta revisión y la primera revisión, en la primera revisión del fondo se contemplaba la posibilidad de modificar la ley de recapitalización del Banco Central, inclusive ya existía un documento, un anteproyecto para alargar el plazo para recapitalizar bancos de 10 a 15 años, ya todo eso se echó para atrás. El Fondo Monetario Internacional está exigiendo un cumplimiento cabal de lo que es el plan actual de recapitalización del Banco Central. Yo creo que eso es lo que muestra esta cifra. En las otras cuentas, gasto de consumo y prestaciones, básicamente está en línea, lo que nuevamente el ajuste se va a estar haciendo, tal como lo habíamos mencionado más de una vez aquí en el programa, de que el ajuste se iba a hacer, al igual que en el primer semestre, del lado del gasto de capital. En el presupuesto reformulado se contemplaba bajar en 3.200 millones de pesos lo que era el presupuesto original, o sea, bajaba de 85.3 a 82.000 millones de pesos. Ya se está reconociendo que no se va a poder hacer esta inversión en la misma magnitud. Se habla de un gasto de capital de 70.000 millones de pesos, una reducción importante de 12.000 millones de pesos. Eso no nos sorprende porque es lo que básicamente aconteció durante el primer semestre. Entonces, con esas cifras queríamos compartir con ustedes algunas de las principales diferencias. Parece ser definitivamente que esta reformulación del acuerdo con el fondo es mucho más sincera en cuanto a ejecución de gasto y posibilidad de proyección de ingreso que lo que era la ley de presupuesto reformulado, que básicamente estaba
con pocas diferencias, repitiendo la misma cifra del presupuesto. Yo creo que